Precisamente para hablar de esta reaparición de la maestra Elbester Gordillo, le doy la bienvenida a Gabriel Reyes Orona. Él es exfiscal de la Federación. A la nota dura, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Oiga, pues cuéntenos un poco en qué proceso estamos en este momento con la maestra Elbester Gordillo. Ya se liberó, pero judicialmente hablando, ¿en qué proceso vamos? Evidentemente, la Procuraduría General de la República no ha manifestado el interés de impugnar las decisiones que ha venido tomando el Poder Judicial de la Federación, con lo cual es muy probable que ya su situación se regularice en el sentido de no estar sujeta a un proceso de naturaleza judicial. Esto implicaría que retorne a la posibilidad de no solamente rescatar sus bienes, de reponer su situación patrimonial, sino también de acudir ante las instancias del sindicato para promover una revisión de los actos que se provocaron desde el gobierno federal. La palabra que se ha usado es la palabra correcta, la palabra intromisión. No es la primera intromisión que se da en un sindicato. Lamentablemente hemos visto a lo largo de los últimos 10 años muchas intromisiones sindicales que hoy van a tener un peso fundamental en las decisiones del país. ¿Por qué? Hablamos de que van a regresar grandes líderes a sus nichos naturales. Tenemos el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que es muy importante darle seguimiento. Recordemos que él está muy vinculado a grandes centrales sindicales en los Estados Unidos, él está muy vinculado a grandes centrales en Canadá y por supuesto lo está en México porque el sector siderúrgico es muy grande. Así como se está negociando el Tratado de Libre Comercio por parte de los financieros, de los representantes de la Secretaría de Economía, se habla ya de que las grandes centrales sindicales están también platicando entre ellos porque se está tratando de pensar en organizaciones sindicales trilaterales. Es decir, vamos a ver nosotros un cambio radical en el sindicalismo de México. Y por eso es muy importante que haya un respeto y una legalidad clara y franca del gobierno federal hacia los sindicatos. Vemos con preocupación cómo el presidente de la República no se hace cargo de una decisión que claramente tomó. Vemos con preocupación cuando le preguntan, el caso, y él dice que no hay una persecución política. Exactamente, y que tampoco fue una decisión del Ejecutivo. Lo cual pues suena mal viniendo de él, porque es claro que la Procuraduría General de la República actuó bajo algo que conocemos que es una línea, actuó bajo una consigna y lamentablemente en este país el señor presidente no reconoce dos grandes errores que tuvo. Uno de ellos es el de intromisión en la vida de los sindicatos y la otra, la falta de capacidad que tuvo para atender la agresión a periodistas. No solamente con la muerte, con el asesinato de periodistas, México ha cobrado nota a nivel internacional, sino también si hacemos un repaso de cuántos comunicadores se les ha privado del micrófono, de cuántos comunicadores han sido alejados de la pluma. Y es muy lamentable que Enrique Peña Nieto se despida desconociendo sus decisiones fundamentales, que hoy en día cosecha una tempestad porque sembró vientos de intromisión. Exfiscal, de hecho, quiero preguntarle, hace unos momentos escuchábamos a la maestra Elbester Gordillo decir precisamente que el expediente se basaba en mentiras y acusaciones falsas. Al inicio de este gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues se le hace una serie de acusaciones, va a la cárcel y es momentos antes, meses antes de que este gobierno concluya, cuando se deja en libertad a la maestra. Así es. Recordemos que este procedimiento se basa en premisas que de suyo suenan completamente insostenibles. ¿Por qué? Porque el dinero que ha copiado el sindicato de sus agremiados, pues no es ilegal, viene mucho de canales de derivación federal. Decir que utilizar el dinero en provecho propio es lavado de dinero, pues implicaría que hubo aquí algún acto ilícito de por medio que el gobierno no pudo probar y no lo podía probar desde entonces. La construcción misma del proceso no tiene lógica. No hubo un señalamiento claro y preciso de la forma en la cual recursos financieros de origen desconocido o ilícito se les daba una apariencia de legalidad. ¿Pero fue legal que la maestra Elbester Gordillo estuviera tantos años en prisión? Por supuesto que no. Y por eso es importante que no solamente ella, sino cualquier persona que esté sujeto a una injusticia de esta naturaleza, haga valer sus derechos frente al gobierno.
El gobierno federal es responsable por un procedimiento persecutorio basado en una fantasía, en una ilusión judicial que se alargó indebidamente. Este procedimiento debió haber concluido a meses de distancia de que inició, pero no en 5 años. Obviamente pesó, lo hemos dicho ya también en este espacio, pesó la intromisión de una persona en particular, alguna consejera de la Judicatura Federal, que es ya muy vista por el Foro Mexicano como una persona que ha sido la encargada de hacer presencia del Ejecutivo Federal ante los juzgados. Entonces, claramente, el hecho de que un proceso de esta naturaleza, sin bases claras, dure 5 años, nos lleva a la conclusión de que la maestra, con todo derecho, va a poder reclamar al Estado mexicano un abuso, lo que se llama en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la actividad irregular del Estado, porque ni tú, ni yo, ni nadie debemos estar sujetos a un procedimiento tan largo, porque física, psicológica y sobre todo económicamente, nadie soporta un procedimiento de esta naturaleza. ¿Y qué decir, por ejemplo, a todas aquellas personas que denunciaban incluso pues estos abusos de poder de la maestra Elbester Gordillo, que denunciaban pues estos derroches económicos, que incluso había personas que decían que se iba a Estados Unidos y cerraban una tienda departamental para que ella pudiera comprar de manera libre cosas muy costosas? ¿Qué decir sobre eso? Quien también puede reclamar es quien haya aportado. Y obviamente si hay personas agremiadas en un sindicato, no solamente pueden, sino que deben ejercer todos los derechos que sus estatutos le permiten para hacer eficaz lo que se llama en los Estados Unidos accountability, que no es otra cosa sino la posibilidad de fincar responsabilidades, de hacer que las personas rindan cuentas, pero eso sucede en un partido, en una cámara empresarial, en una organización política. O sea, rendir cuentas y ser transparente en el manejo del dinero se le debe exigir a cualquier persona, pero eso no justifica utilizar el poder del Estado, utilizar el poder judicial para tratar de hacer justicia con una injusticia. Porque incluso hay muchas voces que han dicho que la maestra Elbester Gordillo, incluso lo veíamos en esta nota de mi compañero Amílcar Salazar, que ella era realmente la que tenía en sus manos la rectoría de la educación en el país. Y ahora que es libre, incluso también ella hace referencia a que la reforma pues educativa va para atrás. Aquí, y no solamente lo ha dicho la maestra, sino que vemos también ya algunos señalamientos por parte del próximo gobierno, de la próxima administración, que nos dan una clara muestra de que va a haber una revisión profunda sobre lo que fue siempre, al inicio, una ley burocrática, es decir, una reforma burocrática al sector educativo. ¿Cuál es el problema? Fue un juego de vencidas entre el gobierno federal y el sindicato de maestros más grande, no solamente de México, sino de Latinoamérica, claro, en el cual lo que se pretendía es cambiar la estructura. Y entonces lo que se trató de hacer es evitar esta confrontación o ganar esta confrontación eliminando al rival, eliminando al adversario por la vía de los tribunales. Es decir, la maestra Elbester Gordillo estuvo presa, estuvo recluida estos 5 años y 5 meses y 7 días para que el gobierno federal pudiera llevar a cabo esta reforma pudiera implementar educativa. Mira, se habla de reforma educativa que sí, claramente después tuvieron que hacer una propuesta en materia de planes y programas de la educación, pero esto nació como un problema de cómo manejar la burocracia educativa, cómo manejar las plazas, cómo manejar las estructuras. Era un sindicato tan fuerte y que el propio gobierno provocó que fuera tan fuerte que llegó a rivalizar de tú a tú con el gobierno para la toma de las decisiones de la burocracia educativa. Entonces, la propuesta de Enrique Peña Nieto era tomar el control de la burocracia educativa con esta reforma que no es, por supuesto, estructural, porque no había que reformar leyes, había que aplicarlas. Lo que tenía que hacer Enrique Peña Nieto era aplicar las leyes que ya existían, no tenía que modificar nada para exigir que los maestros fueran a clases, para descontar el salario a los maestros que no fueran a clases, para hacer que la gente que esté preparada llegue a las mejores posiciones. Para eso no se requiere una reforma legal. La reforma legal fue simplemente un espejismo en el cual le dijeron a los mexicanos que antes no se había hecho porque la ley no lo permitía, cuando en realidad el problema siempre ha sido que el gobierno no se ha decidido a aplicar la ley. No aplicó la anterior y no aplicó la reforma que ha estado
siendo materia de esta pugna. Claro. Y en este sentido, exfiscal, ¿dónde ve usted a la maestra Elbester Gordillo? ¿La ve retomando la coordinación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Porque ahora ya se rivalizó también con el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en su momento era pues parte de su equipo. Aquí lo que va a suceder es que va a haber hacia el interior del sindicato de maestros un replanteamiento muy a fondo, en el cual van a revisar cuál fue el efecto de la intromisión del gobierno federal. Pero, te repito, no solamente va a ser en el CENTE ni en la CENTE, sino que va a ser lo primero que va a enfrentar México. Vamos a enfrentar un replanteamiento sindical de grandes proporciones. Que esto va a ser no solamente en el área siderúrgica por Napoleón Gómez Urrutia, que no va a ser solamente en los sindicatos de la CFE y de Pemex, sino que vamos a ver un cambio de la vida productiva nacional, no desde el sector empresarial. Ahora vamos a ver cómo los sindicatos van a tener vamos a decir, un impacto muy importante en la vida productiva nacional. ¿Y esto será positivo? Pues mira, depende de cómo lo manejemos los mexicanos. Si el gobierno vuelve a tratar de sesgar los resultados a través de la intromisión, no va a salir bien como no salió bien esto. Lo que tenemos que hacer es entender que todas las agrupaciones o las organizaciones sociales tienen vida propia, tienen sus propias dinámicas y sus propias estructuras. Lo que tenemos que hacer los mexicanos es darle una canalización porque, pues tú lo sabes, los salarios no son los que debieran de ser. Las condiciones laborales en México no son lo que debieran de ser y precisamente los sindicatos son para eso, para establecer un equilibrio con el sector empresarial. Lo que pasa y lo que se critica de los sindicatos se puede criticar igualmente en las agrupaciones empresariales, pero lo que debemos hacer es encontrar mecanismos en los cuales los tres sectores, el gobierno, los empresarios y los sindicatos que representan a los trabajadores encuentren salidas importantes. Créeme, vamos a ver un replanteamiento de las organizaciones sociales en este país y todo va a ser porque ni los canadienses ni los americanos están de acuerdo con la forma en la que se maneja la situación laboral en México. Tenemos un grave problema con el manejo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un grave problema con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y créeme, va a suceder, el gobierno que viene entrando va a enfrentar una recomposición de equilibrios sindicales en los grandes sectores de la economía. ¿Ve usted como una estrategia la liberación de la maestra Elbester Gordillo cuando termine esta administración y empieza otra de Andrés Manuel López Obrador, donde también incluso se dijo que parte de la familia de la maestra pues estuvo muy involucrada en su campaña para que el magisterio votara por Morena? Mira, recordemos que este sindicato, como las organizaciones sociales, tienen un impacto fundamental en las elecciones de México. No solamente porque territorialmente el sector educativo es el único que puede cubrir todo el territorio nacional, como lo ha demostrado no en esta elección, sino ya en todas las anteriores elecciones. El que no se desarrolle un sector sindical o de organizaciones sociales en un partido hace toda la diferencia. Pregúntale al PAN el hecho de que no tenga un sector social, cómo lo ha mantenido muchísimo durante muchos años. Y cómo ahora el PRI tiene que reconocer que este zombie que aún existe, que es la CTM, pues alguien ya le dijo que ya es un cadáver. Y esta situación en la cual vemos que todas las agrupaciones sindicales o sociales que el PRI mantuvo durante décadas, lo dejaron solo. Y lo dejaron solo porque poco a poco se fueron muriendo. Entonces, desde los partidos lo van a sentir, pero desde los sindicatos va a venir un replanteamiento de la vida nacional. Y ahí es cuando pues es favorable la liberación del Elbester Gordillo para... Mira, más que favorable, era inevitable. ¿Por qué? Un expediente en el que no hay un argumento sólido, donde no hay pruebas contundentes, donde no hay apoyo a las disposiciones legales que se invocaron para iniciar la acción, pues lo puedes tú sostener un año, 2 años. Pero entonces fue una estrategia política de Por supuesto, gobierno. Todo fue una estrategia política. Y esto, pues lamentablemente, como dijimos, el gobierno en turno está cosechando lo que sembró. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que lo llevó hasta donde lo pudo llevar. En este sentido, ¿qué sería peor para Enrique Peña Nieto? Que la liberación se diera controlada todavía o manejada desde su administración o con un nuevo gobierno en el cual a lo mejor incluso se fincarían responsabilidades
a los servidores públicos que no supieron hacer su trabajo. Y en este momento la maestra Elbester Gordillo está, como dirían coloquialmente, libre de pecado en cuanto a lo judicial se refiere. No, como te decía, aquí se habla incluso, y su abogado ya presentó algunos amparos, porque hay la suposición de que hay nuevas investigaciones, de que hay nuevas acusaciones. Sin embargo, en el lado fiscal y en el lado del lavado de dinero, en el área de blanqueo de capitales, no hubo nada. Entonces, el problema central que detectamos en el procedimiento es que trataron al sindicato como si fuera una dependencia federal, como si fuera una oficina gubernamental, que le tenían que registrar y analizar cómo se hacía el gasto, cómo se ejercía el gasto. Sin embargo, el sindicato no es un organismo gubernamental y por lo tanto la estructura que utilizó el gobierno para perseguirla, porque no hay otra palabra que usar que perseguirla, pues no resultó. Y veo muy difícil que en los próximos 3, 4 meses que le quedan a esta administración pueda articular coherentemente un caso cuando no lo hizo en los últimos 5 años. Máxime que el próximo gobierno ya mandó una señal de respetar y permitir la participación en la vida nacional del Elbester Gordillo. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Gabriel Reyes Orona, exfiscal de la Federación, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, muy buena noche. Pues ahí lo tiene usted y vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es La Nota Dura, no se vaya.